Bienvenidos al bloque de Economía y Mercados de RPP Noticias. Y bueno, el tema económico y político y social sigue siendo el aeropuerto de Chinchero. Ya se ha anunciado el ministro, ya exministro de Transportes, Martín Vizcarra, que este proyecto no va más ni la adenda ni el contrato de concesión, que simplemente el contrato se disuelve y van a ver cómo sacan al aeropuerto de Chinchero. Para analizar las repercusiones sobre la inversión privada, estamos justamente con el profesor, el economista de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, el señor Flavio Aucejo. Muy buenos días, señor Aucejo. Primero, ¿cuál va a ser el impacto sobre la inversión privada? Que ya viene mal, que ya viene muy mal hace 39 meses. Así es, Omar, buenos días. En efecto, en realidad esto sí tiene un impacto en términos de corto plazo por las expectativas, ¿no es cierto? Porque como tú bien has señalado, en los últimos 13 trimestres, me parece, la inversión privada viene cayendo de manera consecutiva y la inversión pública también. Entonces, la señal es un poco mala porque esto da la sensación de que en realidad la actual administración, que tiene 10 meses en gobierno, no está teniendo éxito en poder viabilizar megaproyectos que son los que mueven más la economía, ¿no? Hoy día se conoce que en realidad de la lista de 12, prácticamente 10 todavía no consiguen viabilizarse. El anuncio de Chincheros es una mala noticia en términos de expectativas y tienes el elemento que los pronósticos de crecimiento para este año ya muchos analistas señalan que está un poco por encima del 2%. Entonces no son buenas noticias en términos de qué nos espera hacia futuro para poder inyectarle mayor movilidad a la economía. En el último marco macroeconómico multianual que presentó el Ministerio de Economía, se proyecta o se estima, en realidad se espera, que la inversión privada crezca 0.5%, es decir, ya que se rompa esta racha negativa y por fin en el 2017 comience a crecer. Tras Chinchero, ¿cree que esta posible recuperación sea viable? Digamos, se reducen las probabilidades, ¿no? Porque uno de los elementos que está generando que los proyectos no se viabilicen son aspectos muy concretos como, por ejemplo, la disponibilidad de terrenos, ¿no? Y habilitar los terrenos no es un proceso rápido, implica un conjunto de pasos legales que hacen inviable que finalmente el concesionario pueda empezar a poner maquinaria para que esto se concrete. Ese es uno de los elementos y todavía no hay suficientes dientes para que eso se pueda movilizar. El otro elemento está asociado con aspectos como la posibilidad de incorporar algunos ajustes en cómo fueron dadas inicialmente las condiciones de las concesiones, ¿no? Este tema de las adendas. Es una mala noticia en realidad que se cargue el peso sobre un instrumento que en realidad es útil, ¿no? El tema de incorporar algunos ajustes a contratos, porque a veces las cosas no pasan como uno previera que pasaran. Pero desde la perspectiva más una mirada macro, perdón, es que hay un problema con cómo se están concibiendo los contratos de asociaciones público-privadas, ¿no? Esto de se relaja el hecho de que el concesionario tiene que presentar la ingeniería, el concesionario va a hacer el cierre financiero después de otorgado el proceso. Esta es una severa llamada de atención para cambiar todo el esquema de asociaciones público-privadas. Primer elemento. Y segundo elemento, hay que ser conscientes de que estos procesos no son rápidos. Todos quisiéramos que ocurra rápido, pero esto no es una varita mágica. Los procesos de estas características requieren que el Estado tenga estudios de ingeniería. Y los estudios de ingeniería no demoran un año, demoran 3, 4 años. Si no tienes estudios de ingeniería, el Estado no tiene cómo saber aproximadamente cuánto le va a costar este proyecto. Y en ese sentido no tiene cómo establecer los factores de competencia que son los que viabilizan las asociaciones público-privadas. ¿Se entusiasmó quizá el ministro de Economía, Alfredo Torner, recuerdo, cuando él hablaba de destrabar 18.000 millones de dólares, que ellos iban a destrabar estos megaproyectos que estaban trabados, que el gobierno anterior trabó mucho? Se entusiasmó tanto, generó tanta expectativa que ahora lo que vemos es que de estar tan alto se ha caído muy fuerte. Lo que está claro es que esta administración entró con toda la intención y toda la buena voluntad de poder viabilizar las inversiones. Pero una cosa es verlo desde fuera y otra cosa es cuando tú tienes la responsabilidad en la silla, en este caso de los responsables de la economía, ¿no? Y creo que han habido elementos que no han sido merituados de manera suficiente y que requieren tiempo. Entonces hay que poner ahora un poco de paños fríos para decir las cosas como son y poder mirar la realidad como es, digamos, ¿no? En donde tú tienes elementos que para poder destrabar, en realidad necesitas dar un conjunto de pasos y lo más importante, tomar decisiones. Porque no hay tortillas si no rompen los huevos. Y en algunos casos tienes que tomar decisiones que implican cambiar, digamos, el statu quo que tenemos ahora en aspectos como el que ya señalé de la expropiación de terrenos, que si no tomas esas decisiones no es posible dar el siguiente paso. Otro tema que va a tener un efecto a nivel macroeconómico, aunque no se quiera ver, es la renuncia del ministro de Transportes, Martín Vizcarra.
porque si bien es una decisión política y personal, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones venía negociando una serie de adendas con muchos de estos megaproyectos que se esperaba sacar adelante este año. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto o el impacto económico de una renuncia o una decisión meramente política? Además de obras de inversión pública que venía Exacto. impulsando el propio ministerio. Aquí tenemos en realidad efectos políticos que trasvasan al ámbito económico. Porque no solo se está afectando el liderazgo del exministro Vizcarra, que sin duda ha sido importante y se ha evidenciado en el problema con el niño costero, sino también es del equipo en su totalidad, en realidad el que está en el ámbito de transporte, incluyendo a la viceministra Fiorella Molinelli, y todos estos anuncios que hace la Contraloría de iniciar procedimientos penales, yo creo que genera efectos en dos dimensiones. Por un lado, el hecho de no tener suficiente transparencia en cuanto a lo que anuncia la Contraloría, porque lo que hemos visto es una nota de prensa, pero no tenemos información, no está disponible, digamos, en la web el informe completo, no sabemos las consecuencias precisas de estos anuncios que se han realizado. Entonces, esto genera una natural duda de los servidores públicos que en este momento tienen que firmar contratos para ver si efectivamente los criterios que se van a utilizar para merituar las decisiones que toman no van a estar asociados a una metodología clara, que creo que es lo que no hay. Y la otra dimensión es el hecho de poder tener el equipo nuevo que va a asumir estas responsabilidades. Claro, perfecto. Muy gentil. Ese fue el profesor de la Universidad del Pacífico, el profesor economista Flavio Aucejo, y como ya han escuchado, no es muy alentador el futuro que se viene.